Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación, especialmente entre los seguidores de ciertas series y narrativas que nos gustan tanto. Vamos a hablar de un momento crucial, un punto de inflexión, podríamos decir, en la historia de dos personajes muy conocidos y queridos, Demet y Can. Si han leído bien el título, hoy vamos a explorar qué sucedió unidos tras la derrota de Demet y Can ***. Sé que muchos de ustedes han estado esperando que analicemos a fondo este evento, sus repercusiones y, lo más importante, cómo afectó la dinámica entre ellos. Este es un momento que sin duda marcó un antes y un después, y queremos desglosarlo todo para ustedes. Así que si son fans de estas historias, si les gusta analizar las motivaciones de los personajes y cómo las adversidades moldean sus relaciones, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis y discusiones. Nos encanta tenerlos por aquí y cada nuevo suscriptor significa mucho para nosotros. Ahora sí, hablemos de este evento tan significativo. La derrota. Esa palabra que a veces suena tan final, tan desoladora, pero que irónicamente puede ser el crisol donde se forjan las alianzas más fuertes y los lazos más profundos. En el contexto de Demet y Can, esta derrota no fue solo un revés en sus aspiraciones individuales o colectivas, sino un catalizador que los obligó a mirarse el uno al otro de una manera completamente nueva. Antes de este punto, es probable que tuvieran sus diferencias, sus propios caminos, sus propias batallas libradas por separado. Quizás incluso hubo fricciones, malentendidos o perspectivas divergentes sobre cómo abordar los desafíos que enfrentaban. Pero la derrota a esa amarga píldora tenía el poder de nivelar el terreno de juego, de hacerles ver que en ese momento, las viejas rencillas y las distancias se volvían irrelevantes frente a la magnitud de lo sucedido. Piensen en ello. Cuando uno pierde algo importante, ya sea una batalla, un proyecto, una oportunidad o incluso la fe en un ideal, la primera reacción suele ser de desánimo, de soledad. Pero si en ese preciso instante, en el abismo de la desesperación, encuentras a alguien que comparte tu misma herida, tu mismo dolor, tu misma sensación de impotencia, algo cambia. La empatía florece. La necesidad de consuelo se vuelve mutua. Y es ahí donde nace la verdadera unión. Demet y Can, al verse despojados de sus victorias o al menos de la culminación de sus esfuerzos, se encontraron en un espacio compartido de vulnerabilidad. Ya no había máscaras, ya no había pretensiones de invencibilidad. Solo dos personas que habían apostado fuerte y habían perdido. Y es precisamente en esta fragilidad compartida donde encontramos la semilla de su unión. La derrota, en lugar de separarlos, los obligó a confrontar la realidad juntos. Imaginen la escena. El polvo asentándose, las ilusiones rotas, el silencio cargado de decepción. En medio de ese caos emocional, un gesto, una palabra, una mirada de entendimiento entre Demet y Can pudo haber sido suficiente para tender un puente. No se trata de que de repente olvidaran sus diferencias, sino de que aprendieron a priorizar. La necesidad de reagruparse, de encontrar una nueva estrategia, de simplemente no rendirse, se convirtió en una prioridad mayor que cualquier desacuerdo previo. Ahora, es importante analizar qué significaba esta derrota para cada uno de ellos. ¿Fue una derrota personal, una derrota de un equipo del que formaban parte, o una derrota de un objetivo mayor? La respuesta a esto influye mucho en la forma en que reaccionan. Si la derrota golpeó su ego, la unión podría basarse en la necesidad de recuperar la dignidad. Si la derrota afectó a un grupo, la unión podría nacer de la lealtad y el sentido de responsabilidad. Y si la derrota amenazó un ideal, la unión podría estar impulsada por la determinación de luchar por lo que creen. Sin conocer los detalles exactos de su contexto, podemos inferir que independientemente de la naturaleza específica de la derrota, la experiencia compartida de fracaso creó un terreno fértil para la conexión. Cuando hablamos de Demet y Can, y de cómo se unieron tras esta derrota, no podemos obviar la dinámica de sus personalidades. ¿Son ambos líderes naturales? ¿Hay uno que tiende a ser más reservado y el otro más impulsivo? Estas características interactúan de manera fascinante en situaciones de crisis. Quizás uno fue el que dio el primer paso para ofrecer apoyo, mientras que el otro, inicialmente reacio, encontró consuelo y fuerza en esa mano tendida.
O quizás ambos, de manera tácita, se encontraron gravitando el uno hacia el otro, reconociendo en el otro un espejo de su propia lucha. La derrota tiene esa cualidad de desmantelar las armaduras sociales y permitir que emerjan las verdaderas facetas de una persona, y al ver esas facetas en otro, se puede crear un vínculo inesperado. Además, la unión tras la derrota a menudo implica un proceso de reconstrucción. No es solo el momento inmediato de la unión, sino el camino que siguen después. Se apoyaron mutuamente para levantarse. Compartieron recursos, ideas, esperanzas. ¿Se protegieron el uno al otro de las consecuencias de la derrota? Estos son los elementos que solidifican una alianza. La derrota puede ser el evento desencadenante, pero es la acción posterior, la colaboración y el apoyo mutuo lo que transforma una circunstancia adversa en una oportunidad para el crecimiento y la fortaleza conjunta. Demet y Can, al unirse, probablemente no solo encontraron consuelo, sino también la chispa de la resiliencia. Se convirtieron en un equipo de supervivencia y luego, quizás, en un equipo de renovación. Y aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cómo cambió esta unión la percepción que tenían el uno del otro? Es muy probable que la derrota erosionara cualquier prejuicio o imagen preestablecida que pudieran tener. El Can que Demet conocía antes de la derrota quizás era diferente al Can que emergió después, un Can más curtido, más empático, más fuerte en su determinación. Lo mismo podría decirse de Demet. La capacidad de enfrentar la adversidad con valentía y de extender una mano amiga en momentos oscuros puede revelar cualidades que antes pasaban desapercibidas. Esta nueva comprensión mutua es un pilar fundamental de su unión. También es crucial considerar el impacto externo de esta unión. ¿Cómo reaccionaron otros personajes o facciones a ver a Demet y Can unidos? En muchas narrativas, una alianza fortalecida tras un revés se convierte en una fuerza a tener en cuenta. Los antiguos adversarios podrían sentirse amenazados, mientras que los aliados potenciales podrían ver en ellos un nuevo faro de esperanza. La unión de Demet y Can, forjada en el fuego de la derrota, podría haber reconfigurado el panorama de poder y las dinámicas de su mundo. Se convirtieron en un símbolo de resistencia, de que incluso después de caer, uno puede levantarse más fuerte. Por supuesto, no todo es siempre un camino de rosas. La unión tras una derrota también puede venir con sus propios desafíos. Pueden surgir nuevas tensiones a medida que trabajan juntos, nuevas diferencias de opinión sobre cómo avanzar. Sin embargo, el hecho de que hayan superado la prueba inicial de la derrota juntos les da una base sólida para abordar estos nuevos obstáculos. Han aprendido a confiar el uno en el otro, a comunicarse en momentos de presión, y a encontrar puntos en común incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Esta experiencia previa les da una ventaja considerable. En resumen, la derrota de Demet y Can no fue el final, sino un punto de inflexión inesperado. En lugar de separarlos, el fracaso compartido los unió, creando un vínculo basado en la vulnerabilidad, la empatía y la necesidad mutua de seguir adelante. Esta unión transformó su percepción el uno del otro, fortaleció su resiliencia y, probablemente, reconfiguró su lugar en el mundo. Es un ejemplo poderoso de cómo las adversidades, cuando se enfrentan juntas, pueden forjar las alianzas más duraderas y significativas. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado cómo la derrota, en lugar de ser un punto final, puede convertirse en el catalizador para una unión profunda y transformadora entre Demet y Can. Vimos cómo la vulnerabilidad compartida, la empatía y la necesidad de reconstrucción jugaron un papel crucial en su conexión, y cómo esta nueva alianza probablemente cambió la dinámica entre ellos y su entorno. Espero que hayan encontrado esta discusión tan fascinante como nosotros. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos que disfruten y les sea útil. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la unión de Demet y Can tras su derrota? ¿Creen que fue un momento inevitable o un giro inesperado? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que esto significa para su futuro? Por favor, dejen sus comentarios y reflexiones abajo. Nos encanta leerlos y generar un debate saludable. Y si este vídeo les gustó, si encontraron valor en nuestro análisis, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo.
Denle a suscribirse y activen la campanita para que estén al tanto de todos nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.